Muy bien, sean todos muy bienvenidos una vez más a este encuentro en donde vamos a estudiar la palabra de Dios, donde vamos a estar aprendiendo un poco más acerca de qué es lo que tiene Dios para decirnos, sobre todo en este tiempo presente que estamos viviendo hoy en día, momentos de grandes conflictos, de grandes cambios a nivel mundial, momentos decisivos en la historia de la humanidad en donde cada uno está decidiendo bajo qué bandera quiere estar o cuál es la bandera que lo representa de una mejor manera. Antes de continuar, vamos a hacer una oración para que todo esto pueda ser dirigido por Dios. Inclinemos el rostro para Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque en tu gran misericordia tú envías luz sobre aquellos que sinceramente y de corazón quieren seguirte y quieren verdaderamente hacer tu voluntad. Más allá de conservar un nombre o conservar un- una profesión de fe, Señor. Nosotros estamos aquí porque de verdad queremos hacer tu voluntad y te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Te rogamos en esta hora que tú te manifiestes en este lugar, Señor, en cada uno de nuestros hogares, en donde estemos viendo esta presentación, para que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre qué es lo que hay detrás de cada pasaje bíblico, detrás de cada cita, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos siempre confiando en los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, denme un minuto que voy a adaptar algo aquí. Muy bien. Bueno, yo les voy a compartir la presentación. Tal vez los que estén escuchando esto solo en audio no puedan verla, pero igual para los que sí están viendo, comparto lo que hemos estado estudiando. Hemos estado repasando el tema del juicio de los vivos, que inicia por el santuario, por los ancianos de la casa de Dios, ¿verdad? Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta a lo largo de todo este estudio, que comienza por la casa de Dios o por los que estaban en el santuario. ¿Quiénes eran los que estaban en el santuario? Los levitas, ¿verdad? Los levitas eran los que oficiaban los juicios, los rituales, los sacrificios. Ellos eran los que estaban ahí siempre llevando a cabo todas estas ceremonias. Eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes religiosos del pueblo de Dios y lo siguen siendo, ¿verdad? En el día de hoy, solamente que ya no se hace de esa manera con todos esos rituales, pero sigue habiendo líderes que de alguna u otra manera son los sacerdotes. Ellen White nos dice que el, el esposo es el sacerdote de su hogar, ¿verdad? En el caso de que no esté el esposo en la casa, la mujer sería la que reemplaza ese rol, pero es algo de tanto simbólico como literal que nosotros debemos tener en cuenta, porque al final vamos a leer un pasaje bíblico que cuántas veces lo hemos leído, pero nunca lo hemos visto con los ojos que lo vamos a ver hoy. Muy bien, el juicio comienza por el pueblo de Dios o el profeso pueblo de Dios, ¿verdad? Comenzó por la iglesia adventista del séptimo día. ¿En qué momento? Eso ya lo estudiamos. Antes de comenzar el juicio se le quita la vara del sacerdocio al liderazgo apóstata, estos líderes que se asocian con la Iglesia Católica, ya desde hace muchos años que venía sucediendo todo esto, pero llega un momento en el cual se firma ya un pacto y empiezan unas relaciones ecuménicas muy estrechas entre el liderazgo adventista y el papado, que es la bestia de Apocalipsis, y allí es donde se quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, como dice en Isaías 3.1, que sería la traducción de sustentador y fuerte, era vara, báculo, ¿verdad? Esta vara del sacerdote. Y luego, versículo 13 ya nos dice, Jehová está en pie para litigar, para juzgar a los pueblos, ¿verdad? Y ahí nos dice que vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, hablándonos acerca del juicio que se efectuaría, el juicio de los vivos.
El levantarse, el sentarse de Jehová son símbolos de juicio, eso siempre debemos tenerlo presente. Cada vez que leamos, se levantó Miguel, se sentó el juez, siempre tiene que ver con un juicio que se está realizando. La lluvia tardía comienza a gotear con el juicio de los vivos. Dios levanta un pastor y le entrega la vara que se le quitó al sacerdocio apóstata, ¿verdad? Y se le entrega al mensajero que Dios enviaría, este tercer Elías que estaba predicho en Malaquías, que estaba predicho en Isaías, que Jesús mismo dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Esto está en Mateo 17:11. O sea, la Biblia está llena de eh, alusiones a este personaje histórico que se levantaría antes del juicio. Jesús andará por la tierra en el tiempo del juicio, eso lo leímos en una cita de Ellen White. ¿De qué manera iba a andar Jesús en la tierra? ¿O de qué manera Jesús anda hoy en la tierra? Tenemos este pasaje de Pedro, ¿verdad? Pedro, cuando habla de que Jesús murió, ¿verdad?, por nosotros, y que dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el mismo, en el espíritu que fue y predicó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Se está hablando acerca de aquellos que estaban, los antediluvianos, ¿verdad? Que estaban dándose el casamiento, casándose y haciendo fiestas y orgías y todas las cosas que hacían, y Noé les predicaba, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que Cristo mismo fue el que fue a predicarles. ¿De qué manera fue Cristo a predicar? A través de Noé. Noé era su mensajero. Entonces, ¿de qué manera hoy en día Jesús está aquí en la tierra? A través también de sus mensajeros, ¿verdad? Un remanente quedará. Esto está a lo largo de toda la Biblia. En muchos pasajes bíblicos encontramos esta frase, esta palabra del remanente. Remanente, ¿verdad? El zarandeo lo realizan los ángeles, específicamente el mensaje de los tres ángeles. Esto es algo que también ya estuvimos estudiando. No nos vamos a detener a leer todas las citas porque ya las presentamos. Solamente estoy haciendo un repaso para poder tener en cuenta estas cosas que son cruciales a la hora de entender el juicio de los vivos. Bueno, aquí esta cita de Primeros Escritos, página 118, párrafo 1, que dice, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo y la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a renunciar a ese argumento que muchas veces se dice de que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el final y que no nos corresponde a nosotros separarlos. No, nosotros no los separamos, nosotros no decimos, ah, mira, este es trigo, este es cizaña. Eso lo hace los ángeles. ¿Qué ángeles? El mensaje del tercer ángel. El mensaje del cuarto ángel es el que hace ese zarandeo. Aceptar o rechazar este mensaje va a ser lo que te va a poner del lado del trigo o del lado de la cizaña. Bueno, eh, haciendo un repaso de los esquemas que se han presentado en 1844, ¿verdad? Se restaura la iglesia que venía ya de varias reformas protestantes y que se formaron diversas confesiones o profesiones de fe, hasta que llega un momento en el cual se unen todos, todos salen de Babilonia, ¿verdad? De esta confusión y se unen en un solo sentir, en un solo mensaje para esperar el regreso de Cristo en el año 1844. Cuando esto no ocurre, la gran mayoría de estos que se unieron, muchos renunciaron a su fe, otros dijeron que no, se habían equivocado con la fecha y que todavía no era, que era más en el futuro, pero no, la fecha era correcta y era el comienzo del juicio investigador, el juicio de los muertos, ¿verdad? Todos los que habían muerto profesando creer en Dios, creer en Cristo. Entonces aquí nosotros tenemos este comienzo y se le entrega la vara del sacerdocio al liderazgo adventista del séptimo día, específicamente a Ellen White, que fue ella la que recibió las revelaciones de Dios, y a Jaime White, que es su esposo, que fue uno de los pilares fundamentales de la fe, bueno, más que de la fe adventista, de la iglesia primitiva, junto con los pioneros, que tenemos, bueno, varios por mencionar. Luego,
Sucede lo que sucede, ¿verdad? En el año 2000, 14 de febrero, en Polonia, se firma este pacto entre la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica. Y bueno, se le quita la vara de sacerdocio al liderazgo adventista, pero tiene que haber un líder, porque el remanente, nos decía la palabra de Dios que quedaría un remanente. Entonces aquí es donde se levanta este tercer Elías, llevando este mensaje ya desde mucho antes del 2001, y se levanta y empieza a predicar este mensaje. Aquí tenemos este esquema en donde vemos, bueno, proféticamente, los que saben de profecía un poco, saben que en 1798 comienza el tiempo del fin, ¿verdad? Cuando se termina la supremacía papal, estos 1260 días, que abarcan desde el año 538 hasta el año 1798, y luego en 1844 también tenemos este comienzo del mensaje del tercer ángel. Aquí ya comienza el zarandeo, por así decirlo, porque el tercer ángel es el que realiza este zarandeo. Y el comienzo del juicio de los muertos. Oh, no. Luego tenemos una fecha X, bueno, nosotros ya lo estudiamos la semana pasada, que es el 2001, en donde comienza esta venida de Cristo. Es ya el comienzo del fin del siglo, el comienzo de la siega, de la lluvia tardía, del tercer Elías, el mensaje del cuarto ángel, todo está implicado a partir de allí en adelante. En el 2030 se acaba el tiempo de gracia y se derrama la ira de Dios, que serían las 7 plagas postreras, y ya en el 2031 tiene la segunda venida de Cristo, el 3031 es la tercera venida de Cristo, y bueno, a partir de allí termina el conflicto y comienza lo que sería toda la felicidad y dicha sin fin. Muy bien, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, también que las naciones se están airando. Cuando nosotros hablamos de las 7 trompetas que se mencionan en Apocalipsis, sabemos por el espíritu de profecía que la quinta y la sexta trompeta corresponden a eventos que tienen relación con el Islam. Tenemos el surgimiento de Mahoma, más o menos en el año 620, por ahí, ¿verdad? A partir de ahí en adelante empiezan a ocurrir una serie de eventos. En el 1299 viene el primer ay, ¿verdad? La sexta trompeta ya entra de lleno en 1449. Esto lo podemos estudiar gracias a lo que tenemos por revelación profética de Ellen White. Y ya la sexta trompeta llega hasta 1840. Y la séptima trompeta, aparentemente, con las citas que hemos estado leyendo, nos dice que comienza con 1844. Pero el tercer ay todavía no fue en 1840, sino que el tercer ay corresponde al juicio de los vivos, que fue en el 2001. El 2001, el 11 de septiembre, con este evento catastrófico, como ustedes pueden ver en la imagen, cuando estos aviones colisionan con estas torres gigantescas que habían en la ciudad de Nueva York, y allí fue donde ocurrió un evento que es más trascendental de lo que muchos pensaban. Aunque si nosotros nos pusiésemos ahora a ver algún video de esto, nos daríamos cuenta verdaderamente de, de lo impactante que es este momento para toda la humanidad. Porque aquí verdaderamente se ve algo que es catastrófico, es algo sin precedentes. Pueden llamarlo ataque terrorista, y sí, el comienzo del terrorismo, y cambiaron a partir de ahí las admisiones en los aeropuertos, mayor eh, ¿verdad? Exigencia en cuanto a lo que es revisar a las personas, etcétera. Todo eso sí puede ser por un lado, pero aquí estamos viendo un evento que es un evento profético, importante, que marca un antes y un después en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Dios. Ezequiel 7 ya nos hablaba acerca de este mal que se vendría.
Versículo 5 dice, un mal, he aquí viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Y el versículo 10 nuevamente, he aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Es muy interesante porque siempre se menciona este día, día de tumulto, no día de alegría, día de angustia, este día. ¿Cuál es ese día? ¿Es un día literal? Vamos a ver varias cosas al respecto de esto. Y luego de cuando nos dice en el versículo 10, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara. Ya ha florecido la vara. ¿Cuál vara? Esta vara del sacerdocio, ¿verdad? Esta vara floreció antes de ese día. Ya salió, por lo tanto, he aquí viene el día. Ya floreció la vara, por lo tanto, el día está próximo. Vamos a ver otras cosas al respecto. Bueno, algunas noticias que estuvimos mostrando. El 11 de septiembre, el día que cambió el mundo. El 11 de septiembre, una fecha que cambió el mundo. En otros informativos, bueno, en la página del Vaticano, Vatican News, 11 de septiembre de 2001. El día tenebroso en la historia de la humanidad. Eso fue lo que dijo Juan Pablo II. El día tenebroso en la historia de la humanidad. ¿Y cuán acertado? Bueno, ¿por qué Dios rechaza el sacerdocio de la Iglesia Adventista? Esto lo estuvimos leyendo. Esta, bueno, esto ya fue la noticia después de, ¿verdad? El 14 de febrero del 2000, el Día de los Enamorados. Los adventistas y los católicos firman este tratado de paz o este acuerdo, de pacto, que dice que la Iglesia Adventista no puede ser tratada como secta y que los adventistas ya no pueden llamar bestia a los católicos, o, bueno, no a los católicos, sino a la Iglesia Católica. Es interesante el Día de los Enamorados, ¿no? Como que también tiene un trasfondo detrás de eso. ¿A quién le recuerda, no sé, algún momento sería bastante romántico para alguna pareja casarse un 14 de febrero, ¿verdad? Sería como algo muy simbólico, porque, bueno, es el Día de los Enamorados, se casan, hacen el casamiento es un pacto en sí, que hace el marido con la esposa, y vemos aquí como básicamente es una petición de matrimonio, es una declaración ya, de la unión, tras 15 años de diálogo, ya venían siendo novios de hace rato. Bueno, muy triste la verdad, pero ya lo leímos, por eso yo me lo salto, no lo vamos a leer. Aquí vemos información adicional, esta medalla de oro que en su momento la Iglesia Adventista, los líderes de la Iglesia Adventista de la libertad religiosa y de, bueno, los líderes en ese sentido le regalaron al Papa Pablo VI una medalla de oro que dice aquí la Iglesia Adventista del séptimo día, algo así como que todo ojo le verá. Después tenemos aquí en la parte de atrás la ley de Dios y el cuarto mandamiento. Recuerda el sábado como un día santo, claro, como si el Papa no supiera, ¿no? Eh, bueno, explicando un poco todo esto, una medalla de oro. Bueno, ni que se hubiera ganado, no sé, el primer lugar de las Olimpiadas, la verdad no sé qué es lo que estaban detrás de todo eso. Tenemos inversiones, que en el año, esto es del año 1987, 500 millones de dólares que la Iglesia Adventista tenía invertido en Kmart, Burger King, McDonald's, Microsoft, etcétera. Y luego son 130,5 millones, una cantidad bastante considerable. En el gobierno federal también
invertían, tenían dinero ahí invertido, entonces el gobierno podía usar ese dinero para armamento, guerra, cualquier cosa que se le ocurra. No sé si ustedes se imaginan su diezmo en, o sea, allá en Ucrania, comprando armas. Y esto es importante para lo que vamos a ver al final, diezmos. Ahora, claro, uno dirá, no, pero yo doy mi diezmo no, por fe y Dios entiende. A mí no me importa lo que ellos hagan con el diezmo, yo cumplo con dar el diezmo y le estoy dando el diezmo a Dios. Ahora, ¿de verdad nosotros pensamos que le estamos dando el diezmo a Dios si vemos en qué lo están invirtiendo y nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con Dios? De verdad, nosotros nos vamos a quedar así tan tranquilos de decir, ah, yo le doy del diezmo a Dios, yo cumplo con mi parte y vamos a seguir diezmando en una iglesia en donde sus líderes están invirtiendo el dinero en cosas que no toca. ¿De verdad tienes la conciencia tan cauterizada? Yo cuando me enteré de que esto era así, yo estaba colportando a la iglesia adventista y de inmediato renuncié al colportaje. No tenía otro trabajo, otro sustento, nada, no me importó nada. Yo, bueno, eso fue una decisión mía que tomé porque Dios me impulsó a hacerlo, pero no es que me esté jactando de algo, sino a lo que me refiero es que mi conciencia no podía soportar esa carga de que estaba aportando a una obra satánica. Cada cual verá lo que hace después. Bueno, ¿qué escribió Ellen White sobre el día de Jehová, este día del juicio? ¿Dios le reveló la caída de las Torres Gemelas? Vamos a leer un par de citas. Me tomé 20 minutos para hacer el resumen. Vamos a avanzar un poco rápido porque hay varias cosas que tenemos que ver. Esta cita es de la Review and Herald en el 5 de julio de 1906. Hace muchos años, un hermano que trabajaba en la ciudad de Nueva York publicó algunas noticias alarmantes con respecto a la destrucción de esta ciudad. Yo escribí inmediatamente a quien estaba a cargo de la obra allí, diciéndole que no era sabio publicar tales noticias, que ello haría surgir una excitación que resultaría en un movimiento fanático y que esto perjudicaría la causa de Dios. Es suficiente presentar la verdad de la palabra de Dios al pueblo. Las noticias alarmantes son perjudiciales para el progreso de la obra. Bueno, aquí vemos acerca de este hermano, no dice quién es, pero que estaba provocando esta excitación, estaba alarmando a la gente con noticias alarmantes, pero que en realidad no eran reales. Si bien es cierto, Ellen White habló en un momento de Nueva York y algo que sucedería allí. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Esto sigue la misma línea. El 3 de agosto de 1903, perdón, la señora White escribió además con respecto a este informe sensacional. ¿Cuál informe sensacional? El anteriormente referido, ¿verdad? Dice así, ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. ¿Recordamos qué significaba el símbolo de levantarse, sentarse en la Biblia? Símbolo de juicio, ¿verdad? Por lo tanto, hablando de Nueva York, hablaba de unas escenas que ocurrirían en este lugar cuando ella veía los grandes edificios, cuando el Señor se levante, o sea, cuando el Señor comience su juicio para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Apocalipsis 18. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 18 acá? Bueno, aparentemente, cuando comienza el juicio, comienza el mensaje del cuarto ángel. Se une al mensaje del tercer ángel. Ven cómo todas las piezas van calzando, pero en su lugar perfecto.
Todo el capítulo 18 de Apocalipsis, sigo leyendo la cita, es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo, una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y esas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Bueno, aquí nos está hablando justamente acerca de este día en que los grandes edificios serán derribados y puede ser aplicado al fin de todo, ¿verdad? Cuando se destruye todo, el gran terremoto al final y que todos los edificios caen. Pero aquí nos está diciendo que ahí se cumplen las palabras de Apocalipsis 18. No vamos a nosotros decir que ya cuando se cierra la puerta de gracia y es el gran terremoto y caen las últimas plagas y la destrucción en el mundo, allí recién se va a cumplir esta profecía, porque Apocalipsis 18 nos habla de salir de Babilonia, un mensaje que se da mucho antes del cierre del tiempo de gracia. Y recordamos que Ellen White misma va diciendo que este mensaje va creciendo poco a poco hasta convertirse en un fuerte pregón. El fuerte pregón del mensaje del cuarto ángel se da cuando se dicta la ley dominical en el año 2028. Por lo tanto, mucho antes ya se vendría predicando este mensaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar desde este momento presente y atrás qué sucedió en Nueva York importante cuando grandes edificios fueron derribados. ¿Cuándo ocurrió esto? El 2001, el 11 de septiembre, ¿verdad? No hay otro momento en el cual nosotros podamos decir, no, mira, puede ser este, o a lo mejor también puede ser este otro momento en donde no hay otro momento. Ese fue el 2001, 11 de septiembre, el Señor se levantó, comenzó el juicio. Lo sigamos leyendo. Bueno, ¿qué nos dice Apocalipsis 18, del 1 al 3? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Primero, el ángel desciende poder, con gran poder. Bueno, sigamos leyendo la siguiente cita. El 16 de septiembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son la luna y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. ¿Quiénes son las potestades que gobiernan en la tierra? Tenemos las sociedades secretas, ¿verdad? Muy bien. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Esto está en Primeros Escritos, página 41, párrafo 2. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá a la ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas y también la tierra.
vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Entonces tenemos a las naciones airándose, tenemos estas potestades de la tierra, que son justamente estas airadas naciones. Los líderes de la tierra, los líderes mundiales. Poco después de la muerte de Ellen White fue la Primera Guerra Mundial, posteriormente vino la Segunda. Ahora estamos en la tercera. ¿Cuándo comenzó la Tercera Guerra Mundial? En el año 2001. Vamos a leer la cita original en donde fue sacada la que anteriormente habíamos leído acerca de lo que se hablaba de los edificios grandes de Nueva York que serían derribados. Vamos a ver la cita completa y hay algunos detalles que debemos tener en cuenta. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Atención a esto. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Bueno, yo quiero que se queden con esto en la mente. Los movimientos finales serán rápidos. Acuérdense de esto, porque al final vamos a ver algo muy interesante sobre esa palabra, rápido. El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Y aquí continúa. Estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles, o sea, que decían que nunca se podían quemar. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Yo pensaba, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber del hombre. Mientras se levantaban esas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea.
Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción y los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Muy bien, yo de verdad los invito a que vean, busquen en YouTube, hay videos de cómo fue todo este momento, cómo fue el momento del impacto de las torres, cómo se quemaron por, no recuerdo cuánto tiempo, pero se estuvieron quemando por bastante tiempo y después cuando caen. Verdaderamente son escenas impactantes. Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambios podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia a la de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:39. Muy bien, es interesante, es muy interesante esta parte, porque nos dice como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre. Ahora, claro, nosotros llegamos a pensar siempre cuando leíamos ese pasaje que hablaba de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que van a estar ahí en la segunda venida de Cristo cuando estén cayendo las plagas, esté todo el mundo destruido. ¿Tú crees que va a haber gente casándose allí, dándose en casamiento? ¿Crees que verdaderamente las escenas del mundo van a estar como para eso? ¿Que van a existir los entes reguladores que te van a casar, el registro civil va a estar atendiendo? Ah, sí, te van a dar un número después del terremoto. No, o sea, van a ser momentos catastróficos, ya no van a haber países, nada, o sea, va a estar todo, pero totalmente colapsado, va a ser un caos tremendo. Por lo tanto, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, o la venida de Cristo, que será como en los días de Noé, está hablando acerca de todo este tiempo de juicio, desde el año 2001, ¿verdad? Que vino esa destrucción de las Torres Gemelas y a partir de allí comienza este juicio en donde los mundanos, la gente del mundo sigue en sus negocios, dentro de las diferentes confesiones religiosas, siguen en lo suyo, así como si nada. Sí, esperamos que Cristo venga y lo esperamos. Algún día va a venir, pero nosotros tenemos que seguir cada día eh, preparándonos. Sí, es verdad, todos los días tenemos que estar preparados, porque yo me puedo morir mañana y allí terminó para mí la historia aquí en este mundo. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos advirtiendo a los demás de que este día es inminente en lo que es las doctrinas de la Iglesia Adventista? Había una de ellas que decía, creemos que la venida de Cristo es inminente, o sea que está latente, está ahí, pero no sé hace cuántos años atrás, en una de estas conferencias generales que hacen una vez al año, cambiaron esa palabra inminente porque la venida de Cristo se está acercando o está cerca. O sea, como que le bajaron la importancia, le bajaron el perfil. ¿Por qué? O sea, mientras más se acerca al final, más tibios se van poniendo. Más paz y seguridad, paz y amor y esos mensajes de paz y paz, pero no hay paz. Estamos en tiempos de juicio, no en tiempos de paz. Bueno, eso fue en Texas en el año 2015. Muchas gracias, hermana, por el alcance. Recibieron advertencias celestiales, pero rehusaron escuchar. ¿Qué nos decía Jeremías capítulo 6? ¿A quién hablaré para que me oiga? ¿Verdad? Nos dice. Lea Jeremías 6. ¿Quién le hablaré? He aquí sus oídos son incircuncisos. No quieren escuchar la palabra de Dios, la repugnan. Después dice, he aquí les envié mensajeros, les envié atalayas para que escuchen el sonido de la trompeta, mas dijeron, no escucharemos. Les dije, miren, estos son los caminos y las sendas antiguas, mas dijeron, no andaremos. ¿Qué más se puede hacer con un
con un liderazgo que está siguiendo ese camino. Son desechados, son desechados, se quitan, nadie es indispensable en este mundo. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Y atención a esto, contexto, contexto. Torres Gemelas, año 2001, comienzo del Apocalipsis 18, ¿verdad? Aquí, como lo dijo Ellen White, en el mismo contexto. Mateo 24, ¿qué dice a continuación? Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. El 11º capítulo del libro de Daniel. ¿Qué nos dice esta profecía? Versículos finales. No nos habla del rey del sur y del rey del norte. El rey del sur como ese Islam, el rey del norte, Estados Unidos, el rey del sur que ataca al rey del norte cuando caen las Torres Gemelas. Después el rey del norte sale contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y entra en sus tierras. ¿Qué sucedió después del año 2001? Fue la excusa perfecta para que Estados Unidos entrara en Medio Oriente con gran poder y se metiera a Afganistán, a Irak, a Irán y a todos esos países, ¿verdad? Haciendo convenios con algunos países y tratados de paz, con otros haciendo guerra, robándole sus recursos. Todo esto, ¿cuándo fue? Con las Torres Gemelas. ¿Se dan cuenta que es un evento importante que marca un antes y un después, tanto en la historia de la humanidad como en la historia del pueblo de Dios? Y después termina ya como cereza del pastel en esta cita con Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Quédense con esto también. El día de Jehová, el día. Recuerden que siempre está mencionándose el día, el día, el día. ¿Cuál día? El día del juicio, el día del juicio final. Que no es un día literal, es un día simbólico que representa estos 30 años de juicio. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 14, párrafo 2, para el que lo quiera buscar. Amós 9. Vamos a ver un poco con el juego de números aquí. Ya lo leímos esto, lo estuvimos estudiando el otro día también con nuestros hermanos aquí en la iglesia de Pucalán, ¿verdad? Y nos dice así, ¿por qué aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones? Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. Restauración futura de Israel. Perdón. No se acercarán y nos alcanzará el mal. Luego hay un subtítulo que dice Restauración futura de Israel. En algunas versiones aparece. Y viene el versículo 11, el 9:11. ¿Qué pasó el 9:11? Bueno, el 11 de septiembre, ¿no? En aquel día, en aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué nos dice Isaías 58? También nos habla de esta restauración, ¿no? Y te llamaré restaurador de portillos, restaurador de calzadas, de sendas para habitar. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, de todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Levanta el tabernáculo, levanta el tercer Elías, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, o sea, aquellos que están del lado de Dios, posean el resto, el remanente de Edom. ¿A quién representa Edom? A estos pastores, ¿verdad? Que son los que tenían el deber
de hacer la obra de Dios, pero se fueron por las ramas, como quien dice. ¿Y cuándo comenzó esto? Esto comenzó hace muchos años atrás, en 1888, cuando se rechaza el mensaje, ¿verdad? Tenemos estos, eh, estos pecados que no recuerdo precisamente el libro, creo que es Abdías, donde nos dice, hay, no, nos dice, por tres, por tres pecados, ¿verdad? Te perdonaré, pero el cuarto no te lo perdonaré. ¿Se acuerdan de esos pasajes bíblicos? Tres pecados te perdoné, pero el cuarto no te lo perdono. Tenemos primeramente en 1888, luego tenemos en, cuando se rechaza este mensaje de justificación por la fe que llevan Waggoner y Jones. Después tenemos en 1951, cuando nuevamente se saca este libro de 1888, reexaminado, nuevamente reexaminando todo esto, todas estas cuestiones, pero que en realidad no se toma en la esencia verdadera. Nuevamente se rechaza este mensaje de justificación por la fe. Y luego tenemos ya en 1977, bueno, toda la obra que hizo Ron Wyatt, específicamente en el 77, cuando encuentra el arca del pacto y todo lo que eso conlleva, y el arca de Noé y todos sus descubrimientos, pero específicamente ese que es ya el que confirma el pacto de Cristo al derramar su sangre sobre el propiciatorio que estaba a 6 metros debajo de la cruz de Jesús, una luz increíble. ¿Y qué hacen los líderes del pueblo adventista? Lo rechazan, lo tratan de loco, de un tipo, no sé, lunático que solo quería sacar dinero y aprovecharse de la gente y lucrar con estos descubrimientos que estaba haciendo. Todo falacias. Pero bueno, llega el tercer rechazo, ¿no? De este mensaje, que ya es la justificación por la fe en su máximo esplendor, lo que descubrió Ron Wyatt. Y posteriormente, ya en el año 2000, sería el cuarto, que no fue perdonado. Fueron desechados. Y luego nos dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente y los montes destilarán montos y mosto y todos los collados se derretirán. Vemos esta obra que se va juntando el que ara con el que siembra y el pisador de uvas con el que la cosecha, o sea, todo en el mismo momento, todo se va realizando simultáneamente. Esto está sucediendo hoy en día. Tenemos personas que están conociendo recién el mensaje, otros que ya lo conocen de hace mucho tiempo, otros que ya están cosechando sus frutos, otros que recién están sembrando. Se está dando todo junto. Bueno, Daniel 11, esto no voy a leerlo completo ni voy a explicar todo el capítulo de Daniel 11 porque ya lo hemos hecho, ¿no? Pero sí vamos a ver eh, un paralelismo que hay entre lo que ya habíamos estado hablando acerca de este capítulo de Daniel 11, que casi estaba en su cumplimiento, que nos decía Ellen White, que lo relaciona con la caída de las Torres Gemelas, lo relaciona con Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Todo esto es importante entenderlo para hacer una confirmación de que este ministerio es el que tiene la verdad presente porque Dios se lo entregó así, porque Dios lo quiso así. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. El tiempo del fin. ¿Cuándo es esto? Año 2001. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá como un torrente, y las pasará. Esto se cumplió justamente en ese año, ¿verdad? Y los años posteriores, y todavía lo vemos acontecer. Bueno, ahora están aparentemente en tiempos de paz, pero bueno, ya Estados Unidos tiene sus aliados allá, y siguen en cierta forma todavía algunas tropas de Estados Unidos, pero ya tienen ejércitos aliados de otros países
que los tienen allí. Incluso, eh, por ejemplo, Chile también tiene, eh, Estados Unidos utiliza ejércitos chilenos, algunos soldados. Yo conozco el testimonio de algunos soldados que estuvieron participando en diferentes conflictos por parte de los Estados Unidos, porque son aliados. Por ejemplo, no sé, algo que se me ocurre rápido, cuando fue el terremoto de Haití, cuando todo esto aconteció, mandaron tropas chilenas a ese lugar, pero por petición de los Estados Unidos. Daniel 12:1. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo del fin. Se levantará Miguel, se levantará. En aquel tiempo se levanta Miguel. Levantarse, comienzo de juicio. Miguel, Cristo, ¿verdad? Miguel es Cristo. En aquel tiempo, Cristo comienza el juicio. ¿En cuál tiempo? En el tiempo del fin. ¿Qué sucede en el tiempo del fin? El rey del sur le derrumba las torres gemelas al rey del norte. Y en ese tiempo se levanta Miguel. Más claro, echarle agua, ¿no? El gran, bueno, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, el cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hayan escritos en el libro. Hay un libro en el cual se hayan escritos. ¿Quiénes? Los salvos, el libro de la vida. ¿Qué es lo que acontece en el juicio de los vivos? Jesús, revisando cada caso, cada uno, comienza por los ancianos, por los líderes del pueblo apóstata y empieza el juicio allí. Y se empiezan a borrar o a escribir en el libro de la vida. A partir del año 2001 comenzó esta obra. Isaías 3, versículo 13. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. Ya vemos luego en el capítulo 4, y acontecerá, en el versículo 3 del capítulo 4, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Nuevamente este registro escrito es lo mismo que hablaba Daniel, ¿verdad? El libro de la vida. Bueno, ya estamos terminando, pero antes quiero mostrarle esta imagen en donde vemos este paralelismo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús en su nacimiento, ¿verdad? Que fue en el año -4 antes de Cristo, hasta que era su comienzo de su ministerio, que ya sería la manifestación pública de Cristo. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí en el bautismo de Jesús. Y transcurrieron 30 años entre ambos eventos, entre que Cristo vino y que se manifestó públicamente ante todos. 30 años. Y esto nació en un otoño y se manifiesta públicamente en un otoño. 30 años tenemos acá. Y la segunda venida tenemos que es en el año 2031, ¿verdad? Ahí es cuando Cristo viene. Pero 30 años antes, en el año 2001, es cuando aparece y se levanta Miguel, cuando comienza el tiempo del fin, cuando se levanta Miguel para poder realizar este juicio. Comienza el juicio de los vivos en el año 2001 y 30 años hasta el año 2031. Además, recordamos que antes se levanta el tercer Elías. Antes del 2001 ya estaba el tercer Elías. Y también tenemos que antes de Cristo nace el segundo Elías. También, ¿verdad? Antes de Cristo nace el segundo. Paralelismos que son interesantes de estudiar. También en el año 2001, cuando caen las Torres Gemelas, también fue otoño. Estoy hablando del hemisferio norte, con la visión profética en Jerusalén, o sea, geográfica en Jerusalén, visión geográfica Jerusalén, donde fue revelado todo, desde donde nace el Evangelio viene de los judíos, la salvación viene de los judíos,
Con esto en mente, otoño del 2001 caen las Torres Gemelas, otoño del 2031 Cristo viene por segunda vez. Pero estamos viviendo esta segunda vez. Y aquí ya para terminar quiero mostrarles algo que me pareció muy interesante. No sé si alguien ya lo había notado antes o no, pero miren esta sucesión de versículos. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Yo voy a apagar la cámara aquí para que puedan leer. Joel 1:15. Ay del día. ¿Qué día? Este día del juicio, ¿verdad? Este día de destrucción del Todopoderoso que sería esta obra que tendría que realizar. Sabemos que cuando nos habla en Ezequiel 9, cuando nos habla sobre este juicio que se realizaría, ¿verdad? Por la casa de Dios y que empieza y dice, y mataré a todos. Ese matar no es un matar literal, no es que va a venir un ángel y me va a enterrar una espada por el cuello, ¿no? Sino que es una muerte simbólica, porque si yo estoy borrado del libro de la vida, ¿qué pasa con mi nombre? Pasará a la muerte eterna. Por lo tanto, estoy siendo muerto si es que mi nombre es borrado. Si es que paso por juicio y mi nombre es hallado falto, entonces lo que me espera es la muerte eterna. Entonces tenemos este día de destrucción, este día de muerte, este día de juicio. Luego, el Malaquías 3 nos habla acerca de esto. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hay un mensajero que viene antes, ¿verdad? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Aquí realmente no nos está hablando de el momento y el momento exacto de su segunda venida. O sea, en parte sí, nos está hablando de su segunda venida, pero nos está hablando de ese día del juicio. De 11 de septiembre del 2001. ¿Quién podrá soportar ese día y todo desde el 11 de septiembre del 2001 hasta otoño del 2031? Bueno, hasta un año antes, en realidad, cuando se cierra el tiempo de gracia, ¿verdad? ¿Quién podrá soportar ese día? ¿Quién podrá soportarlo? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavandero. Y me acercaré a vosotros para juicio, y testificaré rápidamente contra los hechiceros y adúlteros. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que se acordaran de esa palabra rápidamente? De esos eventos que se vendrían rápidamente. Dice acá, testificaré rápidamente contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran en falso y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos este día. Un segundo que me molesta. Bueno, y aquí tenemos Malaquías 4:5, famoso versículo, ¿no? He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si bien es cierto, sabemos que también habla de su segunda venida, pero para mí, por lo menos, su segunda venida, cuando Él se ha manifestado en gloria y majestad, en este momento, para mí, eso es un día no grande y terrible, es un día hermoso, maravilloso, espectacular, lo más esperado. Este día grande y terrible se está refiriendo a ese juicio de los vivos. Y nos dice que envía al profeta Elías, ¿cuándo? Antes. ¿El profeta Elías fue enviado antes? Si nosotros entendemos este día como el año 2001, el 11 de septiembre del año 2001, y todavía no sabes quién es el tercer Elías, tienes que tener en cuenta esto. Antes de ese día
del 11S ya estaba el tercer Elías. Por lo tanto, hoy en día está el tercer Elías. ¿Quién es? ¿Quién es ese profeta Elías? ¿Estás indagando? Como me gustó tanto este capítulo, yo quiero que lo leamos entero ya antes de terminar. He aquí yo envío mi mensajero, Malaquías 3, versículos 1 en adelante. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros, he aquí que viene Jehová de los ejércitos. Se envía el mensajero, nuevamente, este tercer Elías, y luego viene súbitamente a su templo el Señor, para juicio. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida, este día del juicio? ¿Quién podrá soportarlo? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavandero. ¿Qué mensaje le da Dios a la iglesia tibia de la Odisea? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿En qué? Fuego. Refinado en Él. El mismo, Él es el fuego purificador. ¿Verdad? Y se levantará para refinar y purificar, perdón, y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Y aquí tenemos otra parte del mismo juicio, ¿verdad? Cuando Él se sienta, pero para refinar, para purificar. ¿Cómo es que somos refinados y purificados? A través de las pruebas, a través de los desafíos del día a día, a través de las diferentes cosas que muchas veces Dios permite que nos sucedan para que nosotros podamos ser pulidos, para que nosotros salgamos victoriosos y podamos refinar nuestro carácter. De esta manera es que Él nos ayuda a purificarnos. ¿Y purifica a quiénes? A los hijos de Leví. Se sienta en juicio contra quiénes? Contra los hijos de Leví, los hijos de los sacerdotes. De la tribu de Leví eran los sacerdotes, recordamos estos líderes religiosos. Y los refinará como al oro y como a plata. Pero aquí ya justamente tenemos a estos hijos de Leví que reciben la vara del sacerdote. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Los que recibieron la vara son purificados, son refinados. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, como en los días pasados. Recordar las sendas antiguas, Jeremías 6. Y me acercaré a vosotros para juicio. Me acercaré a vosotros para juicio. Me acercaré rápidamente. ¿Verdad? Bueno, este versículo ya lo habíamos leído. ¿Qué dice el versículo 6? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Jehová no cambia, y cuando fue el diluvio, Dios le dijo a Noé, son 120 años, y Noé predicaba, faltan 120 años, faltan 100 años, faltan 70 años, faltan 40, faltan 10, faltan 8. Eso predicaba Noé. Jehová no cambia. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vino, ¿verdad? Comenzó su venida en el año 2001. Estamos en la segunda venida de Cristo. Se está proclamando el año, al igual como en los días de Noé. Maranata 2031. Cristo viene en el 2031, ¿verdad? Este es el mensaje que se predica en el ministerio por parte de Víctor San Vicens, ¿verdad? Que fue uno de los pioneros en llevar este mensaje. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las guardasteis. Pongámonos en contexto. Tiempo final. Iglesia de la Odisea, iglesia militante, adventistas nominales, conferencia general. 1888 se da un mensaje relacionado con la ley de Dios, con las ordenanzas de Dios, ¿verdad?
Pero desde los días de los padres, o sea, desde ese tiempo, se dieron esas ordenanzas, pero no las guardasteis. Volveos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas decís, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis. Y decís, ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas, que estuvimos viendo al principio. Toda esa malversación de fondos de parte de la Corporación Adventista del Séptimo Día con el dinero de los feligreses. ¿Seguirás dando el diezmo en ese lugar? Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Los líderes son los que administran el dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los feligreses que dan el diezmo y que se enteran de esto y siguen dando el diezmo ahí? Ellos son la nación toda, ¿verdad? Me están robando, dice. O sea que si damos el diezmo en el lugar incorrecto, le estamos robando a Dios. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Claro, podemos decir, ah, sí, la iglesia adventista del séptimo día, pero ya vimos que no, ellos fueron desechados por el pacto que hicieron, por haber rechazado permanentemente a Dios y su mensaje de justificación por la fe, por haberse apartado del camino que dictó Dios en Génesis 3:15, que tendría que haber enemistad para siempre entre la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Al juntarse con ellos, al hacer amistad, se anula esa profecía, se anula el pacto por parte del mismo hombre que anuló el pacto. Por lo tanto, Dios tiene que hacer barrer, corta por lo sano, toma un elemento y lo pone, como estaba profetizado, ese mensajero, ese profeta Elías. Y nos dice, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo lo estoy viviendo, yo lo estoy viviendo. No sé ustedes, pero yo lo he comprobado. Y es así. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Qué nos dicen los libros de Amós, Abdías? Nos habla de esta, la vid se secó, la higuera se secó, ¿verdad? Justamente como ese, cuando el pueblo de Dios es desechado, pero Dios saca un remanente. A este remanente le dice que la vid en el campo ya no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán dichosos porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. Los versículos finales de este capítulo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y con todo decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos sus normas y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ahora pues, llamamos dichosos a los soberbios. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pueblo de Dios, diciendo de qué sirve, ¿verdad? Guardar tus normas y andar afligido. Ahora no, ahora nosotros vamos a llamar dichosos a los soberbios. Vamos a decirle Santo Padre al Papa. Vamos a participar de sus concilios ecuménicos, porque mira, ellos han hecho impiedad, mataron no sé cuántos cristianos, 50 millones de cristianos en la Inquisición romana, pero mira, no solo son prosperados, sino que mataron al pueblo de Dios y escaparon. Tenemos que irnos con ellos. Entonces, aquí está el contraste, con los que temían a Jehová. Primero están los malos, ¿verdad? Los que se apartan de Dios. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, los que tenían el temor de Dios, hablando a sus compañeros, diciéndole, oye, mira, mira esto. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de recuerdo delante de él. ¿Cuándo fue esto? Entonces ¿cuándo? En ese entonces, en el día.
del juicio, en el día de la venida, cuando viene súbitamente a su templo el Señor. Fue escrito un libro de recuerdo delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Cuándo será el día que él actúe? Bueno, en cierta forma se refiere a ese día del juicio, pero específicamente a esas plagas últimas que caerán, ¿verdad? El día en que él actúe. Y ahí él nos perdonará, pero también está hablando de todo este día del juicio, estos 30 años, porque él nos está perdonando, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Está perdonando, está escribiendo en el libro, está borrando. Es un proceso de juicio. Y entonces, ¿qué pasará? Cuando se levante ese mensajero, cuando tengamos a estos que roban a Dios, que le roban los diezmos, que llaman dichosos a los soberbios, pero que hay otros que temen a Dios y que están siendo escritos en el libro de Dios, ¿qué sucederá entonces? Volveréis a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Volveréis a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, yo te pregunto, ¿ya puedes discernir entre el justo y el malo y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? No se trata de ir con el dedo apuntando por la vida diciendo, este sí, este no, este sí, este no, no. No se trata de ponerse en esa. Pero sí tener en cuenta de que si nosotros estamos prestando nuestros oídos a aquellos que no sirven a Dios, nosotros en lugar de escuchar y está de parte de Dios, nos ponemos a escuchar a aquellos que andan a cualquier lado, nos vamos a extraviar, vamos a ser confundidos. Por lo tanto, debemos decidirnos de qué lado vamos a estar, si del lado del remanente de Dios o del lado de aquellos que dicen ser el remanente de Dios, pero que han rechazado el pacto de Dios. Cada uno sabrá qué es lo que va a hacer, pero ya estamos siendo juzgados y más te vale que puedas tomar una decisión pronto. Y no es para meterte miedo, aunque debería darte miedo, y a mí también me da miedo. Es un tiempo que debiese despertar nuestro temor, este temor a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Se vuelve a repetir. Lo estamos viviendo. ¿Lo estamos viviendo? Muy bien, para terminar, quisiera hacer una oración. Tenemos el rostro, perdón. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque en tu gran misericordia tú todavía nos tienes con vida delante de ti, dando este mensaje solemne e importantísimo para poder tomar una decisión de una vez por todas y abanderarnos del lado correcto, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo impresione los corazones de los que deben ser impresionados y que se aparte de aquellos que se debe apartar, para que puedan definirse, Señor, de una vez por todas y que podamos tener a nuestro lado a hermanos en los que podamos confiar, que podamos ser de una vez zarandeados, Señor, y que tomemos una decisión para vida eterna, Señor. Nada me gustaría más que todos pudiesen escuchar y aceptar este mensaje. Familia, mis amigos, hermanos. Pero tristemente no todos lo aceptarán. La gran mayoría irá en contra de ti, Señor, en contra de tus mensajeros, en contra de tu ungido, en contra de este mensaje solemne que tú das.
enviado para este tiempo. Y serán entregados al engañador para creer en la mentira, porque no quisieron creer en la verdad. Pero ahora tú nos estás dando esta oportunidad de creer en la verdad, Señor. Por favor, pisa nuestro orgullo. Aplaca, Señor, nuestra mente tan vanidosa y vanagloriosa, Señor, que piensa ya saberlo todo. Ayúdanos, Señor, a desaprender para volver a aprender. Ayúdanos a poder verdaderamente ser ungidos de tu Espíritu Santo. Enséñanos a confiar en ti para poder recibir la luz que tú tienes. Gracias te damos, Padre, porque tú nos haces parte de esta obra. A pesar de nuestras deficiencias, Señor, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser trapos de inmundicia, Señor. Pero tú nos tienes aquí, algo, porque tú algo has visto en nosotros. Te agradecemos por eso, Señor, y te damos la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Todas estas cosas, Señor, las ponemos en tus poderosas manos de amor y agradeciendo nuevamente todo lo que haces día a día por nosotros y rogando el perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús, único Salvador.